Y dando la palabra a su excelencia Monseñor Alberto Germán Bochatey, si digo bien, que es obispo auxiliar de La Plata y presidente de la Comisión de Salud de la Conferencia Episcopal Argentina. A usted la palabra, excelencia. Muchas gracias, señor Segundo. Un saludo y agradecimiento muy especial a su eminencia Cardenal Turkson, a su excelencia Dufay y a Monseñor Zampini. Y gracias por esta iniciativa del dicasterio que creo es muy importante. Realmente, como hemos visto y ha quedado explicitado, el COVID nos dejó a todos sin reacción. Fue una sorpresa demasiado grande y nos provocó inseguridad, temor, pánico y sobre todo desconocimiento o la fractura de una verdad que parecía absoluta e intocable. La ciencia es segura. Es un dato científico, lo dijo la ciencia. Amén, ya no había otra discusión. Estamos en un mundo donde la bioética tuvo que entrar y volver a decir claramente que la ciencia es tal cuando tiene su marco referencial ético, o en este caso nuestro, bioético, y que se imponía entonces una reflexión racional, ética y de fe en estos momentos más que nunca, porque hemos visto y han quedado expuestos tanto en la forma testimonial como con la psicóloga o el teólogo recién, cómo el hombre necesita de estructuras y de apoyos en estas situaciones tan extremadas. Desde la Pontificia Academia para la Vida publicamos un documento donde decíamos que en medio de nuestra euforia tecnológica y gerencial nos encontrábamos social y técnicamente impreparados ante la propagación del contagio del COVID. Y también observábamos una falta de preparación en el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad física, cultural y ética. Y acá se juntaban dos realidades éticas que eran impactantes. Por un lado, esa verdad que parecía intocable y que cuando nosotros a veces decíamos que la ciencia tiene un límite, éramos poco menos que denostados o expulsados de la actividad académica porque a la ciencia no se le podía discutir, se cae, se derrumba esa seguridad absoluta. Fíjense que la ciencia, qué soluciones nos ha ido dando para el COVID: taparse la boca, lavarse las manos y distanciamiento social. Ya lo hacían en el medioevo, ¿no es cierto? Bueno, sí, hemos avanzado con las vacunas y con otras cosas, pero básicamente nos hemos tenido que reducir a muchas cosas muy elementales, muy básicas. Un poco, como digo, se cae esa afirmación y se cuestionan entonces cuáles son esos fundamentos éticos o bioéticos para una buena reflexión y para poder estructurar y salir adelante con una mayor profundidad y con una responsabilidad en lo que nos estábamos enfrentando. Y ahí entonces surge la necesidad de una ética humanista, personalista, compartida en esta casa común, como le gusta recordar a nuestro Papa Francisco, y donde nunca hubo en los últimos tiempos un ejemplo tan claro como la invasión de la casa común con este virus. Nos tocó a todos, incluso en aquellos países más lejanos que parecía que el virus no iba a llegar nunca o que iba a llegar de forma muy lenta, como nos pasó en Argentina concretamente. En el año 2020 tuvimos un crecimiento de infecciones muy bajo, con muertes muy bajas, pero en el año 21 estamos en el tercer país con más muertos por el virus, ¿no? O sea, un desorden absoluto y una impreparación tremenda. Además de lo político, que lo dejo de lado para esta presentación por la falta de tiempo, pero es una emergencia y una urgencia que como tales nos habilita a que algunos principios éticos puedan ser presentados con carácter de excepcionalidad. Fíjense que hemos aceptado las vacunas cuando ninguna de ellas había cumplimentado los procesos de investigación que parecían verdades sacrosantas en cualquier proceso investigativo, ¿no es cierto?, en salud. Todas las vacunas se empezaban a aplicar antes de terminar las 4 fases y los periodos experimentales. ¿Y eso éticamente era válido? Sí, por la emergencia.
¿no? Sí, porque era necesario encontrar algo necesario. Ahora, sabemos también desde el punto bioético que estos resultados van a ser parciales, provisionales, que va a haber que revisar. Cuando fantaseábamos creyendo que teníamos esta seguridad indiscutible, ¿no es cierto? Ahora empezamos a tener pronósticos, a tener alternativas, a tener que improvisar a veces algunos triage en los hospitales con grandes discusiones entre los miembros del mismo, a nivel nacionales y supranacionales. La Organización Mundial de la Salud ha tenido respuestas durante el año pasado muy conflictivas, muy confusas, y la Organización Mundial de la Salud, imagínense lo que podía quedar en un comité nacional, provincial o regional. Como se dijo también en una de las presentaciones, acá en América Latina es muy común que la salud esté provincializada o municipalizada. Una municipalidad es la encargada del hospital y el intendente de turno tuvo que empezar a tomar medidas sanitarias o bioéticas que eran absolutamente ajenas a su formación, a su cultura y a sus conocimientos. Ahora, hemos aprendido entonces, y esto es una cuestión positiva, que desde la bioética con la metodología propia del discernimiento ético nos puede ayudar, que la ciencia sigue siendo válida, pero que su conocimiento es gradual, complejo y que requiere los tiempos necesarios, que es necesaria una metodología y una verificación para superar la precariedad y la fragilidad de nuestro conocimiento. El contagio se ha expandido muy rápidamente, ¿no es cierto? Y las consecuencias de nuestras acciones vimos que recaen sobre los demás. Ha habido en todos los países más o menos movimientos antivacuna o movimientos anti-mascarilla o como se llaman los distintos países, ¿no es cierto? No se han obedecido correctamente algunas normas de confinamiento, de encerramiento. También psicológicamente se ha llegado a un agotamiento de esas normas. Acá en Argentina estamos todavía con confinamientos como el año pasado y lo que sucede es que la gente no lo obedece. Y la policía le es imposible detener cientos de personas que se suben a un tren o miles de personas que se suben a un tren. Y si paran los trenes es peor porque se meten todos en los autobuses sin las distancias. O sea, ha llegado un momento de un descontrol que hasta los mismos políticos no saben cómo comportarse y hacen pagar a la casa común los errores ideológicos, porque aquí también la bioética nos tiene que presentar la posibilidad, con sus principios de libertad y de verdad, de fidelidad a la libertad y a la verdad, a la defensa de la vida física, que no se puede ideologizar una vacuna o una enfermedad. Y lamentablemente, como en América Latina, como casi todos los países, pero América Latina de una forma especial, donde estamos hablando, la salud pública es hegemónica del Estado, porque aunque haya seguros privados y demás, son para una élite muy minoritaria de la gran población, el Estado se hace padre y señor de todas las determinaciones sanitarias. Y hemos visto en todas las experiencias que estamos escuchando cómo las organizaciones privadas de voluntariados, etcétera, son los que salvan, como decimos hablando, salvan las papas calientes, ¿no es cierto? Muchas veces. Entonces, no podemos permitir que el Estado sea el que no nos permita hacer por lo menos un marco ético referencial. Esto es muy importante. Nunca hay actos individuales que no tengan consecuencias sociales. El principio de subsidiariedad y de socialidad en bioética hoy se ha visto mucho más que nunca necesario de ser reflexionado, aplicado en estos casos. Si nos podemos organizar localmente, la superestructura del Estado tiene solamente que apoyar a los ciudadanos, al movimiento cívico para ir adelante. No nos olvidemos que claramente la verdadera acción social proviene de los ciudadanos. Por eso el Estado no puede ser ni de derecha, ni de izquierda, ni católico, ni no católico, ni ateo, ni contreras. Tiene que ser un Estado cívico, de los ciudadanos.
Y los ciudadanos son todo eso, son de izquierda, de derecha, ateos, creyentes, no creyentes y demás. En América Latina, la población por el 95% es creyente. No digo que sean católicos, digo creyentes. Hay creyendo en la Pachamama, no sé, en 20.000 realidades, pero hay un criterio de trascendencia que obviamente supera cualquier determinación estatal. Por eso el trabajo sobre el concepto de la libertad, desde el punto de vista bioético, es muy importante porque obviamente la libertad tiene que ser ejercida responsablemente y por encima incluso de la autonomía. Aquella definición que es muy común, pero que es muy ambigua y muy pobre, mi libertad termina donde comienza lo de los demás, es una forma inadecuada para la comprensión de la existencia real. La libertad siempre se entrelazan y mi libertad tiene que ver con la tuya y somos fratelli tutti, somos hermanos en esta realidad. Y por otro lado, mi vida depende únicamente de mí, es un tema mío, exclusivo, mi vida es mía y yo lo hago, un principio muy fuerte. Fíjense todo lo que hay, se usó de eso en nuestras sociedades con el tema del aborto, de la eutanasia y ahora también con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? No, vos estás inserto en una sociedad, nosotros diríamos en una comunidad que, donde se expresa que tu autonomía no es absoluta, es relativa justamente en la comunión, en el encuentro con los demás. Aquí en América Latina se está utilizando mucho el concepto de los colectivos, el colectivo de tal cosa, el colectivo de tal otra, y es una palabra muy pobre porque el colectivo llama a una especie de gran reunión. Acá en Argentina a los autobuses les llamamos colectivos, ¿no es cierto? Entonces la figura de tomar un colectivo, te subes a un colectivo porque va para ese lado, pero no te une nada con la persona que está dentro del autobús contigo. Es más, prefieres que se bajen y que te deje el asiento, ¿verdad? Para poder viajar sentado. La comunidad, que es lo que propone la Iglesia, es toda otra cosa. Es una comunión, es un encuentro donde vos podés ejercer tu autonomía, tenés la obligación de ejercer tu libertad, pero en relación con los hermanos. La coexistencia libre o igual entre todos los seres humanos. Y saber que lo técnico no es, y lo racional no es donde se reduce la sociedad, la cultura. Bien, voy avanzando para no alargarme demasiado. Estamos frente a a desarrollar múltiples competencias nuevas en el equipo de salud, en los equipos también de acción social, sobre estas realidades que no se conocen. Fíjense, ahí se hablaban las experiencias, ahí está la campanita, padre. Bueno, entonces lo dejo, solamente cierro con esto. Acordémonos que hemos tenido que ser creativos también en las formas de caridad y como nos recuerda el Papa Francisco, no debemos ser una ONG más. Debemos dar un aporte, además de la ayuda concreta, un aporte existencial, el Samaritanos Bonus que publicó la Congregación de la Fe, para poder actuar de esa manera. Así que termino solamente con recordar que el mal físico Jesús lo vivió en la cruz, el mal psicológico en la soledad, el abandono y la traición, el mal moral en la conducta que mata al inocente y el mal espiritual en la desolación o el silencio de Dios. Por eso, transformar estos males en bienes va a significar entender el misterio de la cruz, no abandonar, aunque no podamos entrar al hospital, no abandonar, no dar soledad al paciente, vivir con la justicia y proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural y sobre todo hablar de Dios, hacer presente a Dios, a los enfermos, al equipo de salud y a los familiares. Muchísimas gracias.